Muy buenos días. Muy buenos Buenos días. días, Un gusto profesor. saludar. Buenos días. Ya. Un gusto saludarles a todos ustedes. Que tengan un excelente día. Vamos a empezar a trabajar ya porque estaba esperando unos minutitos allí a que todos se integren. Siempre esperamos unos minutitos, ¿no? Buenos días a todos los que recién están ingresando. Empezamos a trabajar. Eh, Vamos a empezar a trabajar con la guía que se les ha propuesto para trabajar estas semanas. ¿Todos ya tienen ya su material? ¿Alguien no lo tiene? ¿Alguien tiene problemas? ¿Me dice, por favor? Nada. Todo bien. Eso sí ve que todo está bien. Entonces vamos a empezar con nuestra guía de trabajo. Voy a compartir mi pantalla y empezamos con nuestra guía de trabajo. Como ustedes sabrán, jovencitos, nosotros hemos trabajado ya bastantes guías y vamos a empezar hoy día nuestro tema practicando, o sea, netamente práctico. Y para ello tenemos esta guía de trabajo que se les ha propuesto. Entonces empezamos con razonamiento verbal 1, semana 1, tema práctica de textos de comprensión de lectura y analogías. Esta semana trabajamos práctica de textos de comprensión de lectura y analogías. ¿Listo? Empezamos entonces rápido con el texto uno. El texto uno tiene 5 ejercicios. Ahí lo estás viendo, uno, 2, 3, 4, 5. Y entonces lo resolvemos estos 5 ejercicios. Si alguien tiene una pregunta, alguna duda, me dice por favor. Ya, si no, ya para empezar. Listo, ¿estás leyendo el texto?
Listo, jovencitos, vamos a resolver ese texto que les he propuesto. Lo estoy acá marcando ya, el texto uno. Ahí está el texto uno. Este texto uno, la idea principal está al inicio, cuando dice que hay un dictamen, ¿no?, que se va a discutir en la Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Congreso, por un caso de deshacinamiento de los establecimientos penitenciarios de Lima, a través o tomando como medida los grilletes electrónicos. Eso está en la parte inicial, esa es la idea principal. Luego tenemos ideas secundarias, pero otras ideas importantes es la parte de la final, donde dice, enfrentar decididamente esta sobrepoblación crítica reducirá los efectos perniciosos de esta sobre las condiciones de alojamiento de vida dignos de las personas privadas de libertad, las actividades de tratamiento para resocialización, el orden y la disciplina en los interiores de las cárceles y la seguridad externa en los recintos carcelarios. O sea, la razón por la cual están haciendo es, uno, para que el preso se resocialice, y otra es para quitarle la carga al Estado, ¿no? Porque el Estado tiene que darles, asisten presos, una vida digna, ¿no?, con humanos, ¿no? Eso está en los derechos humanos también, pues, o sea, es imposible. Por eso muchas veces dicen, lo vamos a sacar de ahí, lo vamos a poner, no, cárcel dorada. ¿Quién le ha dicho que le pongan cárcel dorada? Ellos mismos. Uno, si una persona estaría acusada de secuestro y violación, se le negaría, porque en el texto, en la parte de la idea secundaria, dice, pues aquellas que han sido acusadas de violación o acusadas de secuestro, ellas no podrían, solamente otras personas. Dos, el uso de medidas de vigilancia electrónica personal bajaría la celebración de las cárceles. ¿En qué beneficia al preso? En la resocialización, eso está textual. ¿Quién asumiría el costo que demande el Instituto Nacional Penitenciario? ¿Qué tipo de texto es? Argumentativo. Es que en la parte del medio él justifica esta situación e inclusive dice, es urgente que el Pleno del Congreso haga esto, ¿no? La nueva tal, él dice, ¿no? O sea, él se fundamenta en que es necesario esta situación. De las siguientes afirmaciones es correcto, respuesta corta de las 5 a la C, todas. Esta es una pregunta textual, salvo que alguien quiera que le explique, ¿no? Podríamos explicarlo. Respuesta correcta, la C. ¿Alguna pregunta que quiera hacer alguien? Si no, nos vamos al texto 2. Preguntas, dudas. Estamos leyendo ya el texto 2, jovencitos. Texto 2, apúrese.
Listo, jovencitos, vamos a resolver ya el texto 2. Ya lo tengo listo acá. El texto 2. Acá he utilizado técnica del subrayado. Ustedes ven ahí. En el técnico del subrayado utilizas la palabra clave y luego las ideas. Por ejemplo, un herrero es una persona que tiene un oficio, tal. ¿Cuál es el tema? El herrero. ¿Qué se dice? Es una persona que tiene como trabajo el hierro. Más abajo también habla de los herreros y acá también de la herrería. Ahora, si te has dado cuenta, todo esto es una definición, características, funciones, importancia. ¿Qué tipo de texto es este? Expositivo. Y ahí va la primera pregunta. El tipo de texto es expositivo, analizante. Correcta la D. Segunda pregunta me dice, en el último párrafo se está, bueno, acá, en el último párrafo, dice que la herrería es indispensable para la construcción de la infraestructura de la ciudad. Ahí no está hablando de la importancia, ya que se crean piezas como varillas, vigas, láminas, ¿no? Que son esenciales para poder terminar un proyecto. También se utilizan las decoraciones, muebles, esculturas. Se crean también piezas para... O sea, ahí no está hablando de cuál realmente es, cuán importante es esta profesión para la sociedad. Respuesta correcta, la B. Siguiente, las técnicas de la herrería son divididas en excepto, este es textual, no daría pulido. Esta es una pregunta textual tipo término excluido, ¿no? Siguiente, se corrige el texto que en la actualidad en España no hay herreros. 5. El color es importante para determinar la temperatura y maleabilidad del metal. Maleabilidad, maleabilidad sería flexibilidad o plasticidad. Respuesta correcta, la E. Si alguien tiene una pregunta, una duda, me dice por favor y se le explicará. Preguntas, dudas. Profesor, la 1, ¿por qué no sería la A? Yo te pregunto, ¿y por qué sería sintetizante? Porque me concluye lo que es la profesión de la herrería. Por eso sería sintetizante. Ya, tú mismo lo has dicho, concluye. Y está bien, es una conclusión. En el caso, la conclusión es la idea principal. Si ha habido una conclusión es porque anteriormente ha presentado una idea y de ahí sacas la conclusión. O tú sacas la conclusión y de luego sacas la idea. Lo más lógico es que tú tengas una idea y concluyas de ella, ¿no? Pero la carrera, o sea, como la profesión no incluiría lo que sería el trabajo, o sea, el herrero, todo lo que hace. De seguro que sí, ¿ah? Pero lo que yo te digo es, lo que tenemos que darnos cuenta es en el texto. O sea, porque si ahorita yo te digo herrería, herrero, obviamente que el herrero está dentro de la herrería, que vendría a ser el sitio donde se realiza el herrero, o donde trabaja el herrero. O sea, el herrero trabaja en la herrería. Entonces, profe Chino, la herrería, pues genérica, claro, es una analogía, pues, pero en el texto la pregunta es cómo lo ha armado el autor, no cómo creo que yo debiera de armarlo, ¿no? El autor lo ha armado de tal manera que si tú ves, es que la idea en sí es que el herrero es una persona que tiene oficio de trabajar el hierro. Y luego nos explica todo esto y la herrería es importante porque la herrería vendría a ser para este texto el trabajo del herrero. Así lo ha presentado, así está. O sea, si lo vuelves a leer, te das cuenta que así está. Entonces yo tengo que darme cuenta en la estructura del texto, pues no en la estructura que yo creo que debía ser, ¿no? A veces coincide, pero en este caso no, pues el herrero acá es el importante. ¿Alguna pregunta más?
Si no, ahí vamos ya al texto 3, salvo que haya otra pregunta. Pueden estar leyendo el texto 3. Acá en el mensaje tengo, Joel me dice, en la 2, ¿por qué no sería la E? En la 2, ¿por qué no sería la E? Vamos a revisar. Eh, pero en el último párrafo, ¿acaso está definiendo qué es un herrero? Acá me está diciendo que la importancia de la herrería para la ciudad, para la ciudad. ¿Dónde está la definición de herrero? La definición de herrero está al inicio. Esta es la definición de herrero. Este es herrero. Si está viendo el último párrafo solo es esto. Y acá no está hablando del herrero, sino de la profesión de la herrería. ¿Se da cuenta? No sé si ya he sido claro o si tiene una repregunta, por favor. No hay. ¿Están leyendo el texto 3? ¿Sí? ¿Ya? ¿El ideal cuánto está, vecina?
Listo, jovencitos, vamos con el siguiente texto. El siguiente texto, el 3. Ahí está. Este texto es un texto interesante. Sí, mira. Diversos estudios, dice, de largo plazo han ido observando la vida de los chicos que puntuaban más alto en las pruebas intelectivas o comparando sus niveles de satisfacción frente a ciertos individuos, la felicidad, el prestigio, con respecto a los promedios. Todos ellos han puesto de relieve el coeficiente intelectual, apenas si representa un 20% de los factores determinantes del éxito. El 80% restante depende de otras variables, tales como la clase social, en gran medida la inteligencia emocional. Así, la capacidad de motivarse a sí mismo, de preservar en un empeño, a pesar de sus frustraciones, de controlar los impulsos, de ferir la gratificación regular de los propios estados de ánimo, controlar las angustias, ser factores mucho más determinantes para la consecución de una vida plena que las medidas de desempeño cognitivo. Todo como sucede con las matemáticas o las lecturas. La vida emocional constituye un ámbito que se puede dominar con mayor o menor pericia. O sea, en términos de cuenta, lo que me está diciendo es que la inteligencia, pues, no es tanto, lo que es la vida emocional, o sea, la parte afectiva es la que permitiría, ¿no? Que una persona, pues, se desarrolle mejor intelectualmente u otras capacidades. Es lo que está diciendo el texto, ¿no? Y esa es en sí su idea. Yo sé, yo he querido llegar hasta allí, ¿no? El texto es extenso y no voy a leerlo todo. Ahora, de acuerdo a esto, entonces nosotros podemos resolver de la siguiente manera. Del texto se infiere que podríamos inferir la C, la vida emocional es determinante para la mejor lectura. ¿Podemos determinar eso? Sí, porque el texto ha dicho pues que la inteligencia y otras habilidades son 20%, pues. Y lo otro tiene que ver mucho con lo afectivo, lo emotivo. Siguiente, en el texto se afirma que la inteligencia intrapersonal es decisiva para nuestra vida cotidiana. Eso también he dicho, ¿no? Intrapersonal es mi mundo interno, mis emociones, mis sentimientos. Eso sería lo que lleva, pues, al desarrollo. Número 3, la respuesta es la E, el determinismo. Y número 4, si una persona maneja bien sus emociones, muy probablemente la C tendrá éxito en los diferentes ámbitos de su vida. Y número 5, a menudo se nos presenta en el mundo sujetos que evocan la caricatura estereotípica del intelectual. Lo subrayado es sinónimo de, respuesta correcta, la E, cliché. Porque estereotipo es algo repetitivo, algo de moda o algo socializado. Respuesta correcta, la E. Si alguien tiene una pregunta, me dice, si no nos vamos al texto número 4. ¿Alguna pregunta? Para irnos al texto 4. ¿Preguntas? No hay. Texto 4, ¿están leyendo?
Listo, jovencitos, vamos a resolver ese texto. Aquí está el texto 4. Ya lo estoy marcando acá. La idea principal está al inicio, cuando nos dice que la demarcación entre ciencia y pseudociencia no es simplemente, dice, no es, dice, simplemente un problema de filosofía de gabinete, es de relevancia vital, social y política. Todo el texto va a hablar de la demarcación entre ciencia y pseudociencia, ¿no? Y luego nos habla de los filósofos que han tratado de resolver este problema, y de Newton, y etcétera. Entonces, la primera pregunta que nos hacen ya nos sale con la primera y la segunda. El texto aborda fundamentalmente la respuesta de la E, el problema de la demarcación entre ciencia y pseudociencia. Y dos, decir que la demarcación no es simplemente un problema de filosofía y gabinete, sugiere que es un problema que trasciende lo teórico, traspasa lo teórico. Número 3. Es incompatible con el texto afirmar que los hombres de ciencia operan con dogmatismo. Esto es falso, porque la ciencia no es dogmática, al contrario, la ciencia es aperturante y abierta. 4. Es posible colegir que la persecución de la que fueron víctimas los mendelianos en el contexto comunista configuró un acto de injusticia. Y al último, si la teoría de la relatividad de Einstein fuese inteligible hasta el día de hoy, bueno, no podríamos decir que sea válida, pero tampoco podríamos decir que sea inválida, porque el ser humano tal vez no estaba en sus capacidades para poder entenderla. Entonces la respuesta más correcta de las 5 sería la C. Si alguien tiene una pregunta, por favor me dice. Profesor, en la 2, ¿por qué no sería la política? ¿Y ahí cómo has llegado a eso? A ver, explícame tú. Yo te digo, acá está eso. Lo voy a colocar de amarillito. A ver, ya. ¿Cómo has llegado a eso? A ver. Porque dice filosofía de gabinete. De ahí. O sea, yo digo filosofía de gabinete y inmediatamente es político. No, pues no te pases. ¿Tú qué entiendes? Ya, vamos a hacerlo más sencillo. ¿Tú qué entiendes cuando dices filosofía de gabinete? ¿Qué No sé, connota? no significaría filosofía del político. Pero ¿cómo llegas a eso? Pues, o sea, yo no te puedo negar que pueda significar eso. Es más, puede significar oficina de prostíbulo, casa de prostitutas, no sé, o puede ser escritorio de Orlando Chino o biblioteca de la Arequipa. Puede ser cualquier cosa, pero la cuestión es que tengas una lógica de cómo has llegado a ella. A mí me dice, la demarcación entre ciencia y pseudociencia no es simplemente un problema de filosofía de gabinete, es de relevancia vital, social y política. Entonces, está diciéndonos que es vital, social y política. ¿Cómo va a ser la filosofía de gabinete política? Pues? ¿Qué se entiende cuando dice un problema filosofía de gabinete? Lo que me está diciendo es que no es un problema de los libros o de la teoría, sino que es algo más práctico, como la vida social y la política. Porque la vida social y la política es práctica, es pragmática. Es cuando dice la demarcación entre ciencia y pseudociencia no es simplemente un problema de filosofía, no es un problema de teoría o no es un problema de libros, es de relevancia vital, social, política. Está diciendo es importante porque es vida y es política, o sea, es pragmática. ¿Ve? Yo sí, ahí yo tengo una lógica por el cual estoy llegando. Entonces, porque gabinete es la mesa de trabajo del escritorio. De ahí viene gabinete. Entonces, filosofía de gabinete sería aquel que nunca ha salido pues a la pragmática, simplemente lo ha utilizado en teoría. Y para hacer una analogía no muy buena, lo que ha dicho fue el presidente Castillo, ¿no? Él ha dicho en un último discurso que me supongo que tú has leído también, dijo, ¿no? Si quieres, vamos a debatir al BRAE, sin zapatos.
Ya basta de estar allí, dijo. Salgan de su, ¿cómo dijo? De su hueco, escondite, no me acuerdo. Salgan de allí y vamos, yo, porque así soy yo. Así. Pero ahí lo que, si tú lo tomas en el sentido contextual como está hablando, por supuesto no habla bien, pero en el sentido contextual lo que está diciendo es basta de teoría, basta de decir las cosas desde un escritorio o de un gabinete, ¿no? Vayamos al mismo terreno. Ahora, lo que yo no entiendo es para qué quitarse los zapatos. O sea, es así, esa connotación no la entiendo. Tal vez alguien me pueda explicar, no sé, uno de ustedes de repente. ¿Por qué quitarse los zapatos? Porque al final me dicen, pues ya vamos a debatir en el BRAE. Ahora, ¿por qué en el BRAE? Porque allí se dio la guerra, la lucha interna con el terrorismo. Me supongo que está utilizando el contexto situacional. Pero ¿por qué sin zapatos? Porque quiere demostrarnos que es pobre de repente, ¿no? Pero, o sea, yo me quito los zapatos y ya soy pobre, me está diciendo. Entonces, como yo voy con zapatos, soy rico. Entonces, él se quita el zapato, o sea, él no tiene zapato. ¿Ve? Entonces ahí no explica bien él. Por ejemplo, esa connotación no tiene buen sentido. Por eso no habla bien, ¿ve? Porque no hace bien las analogías. Y acá, en cambio, esta analogía está súper fácil. Un problema de gabinete es un problema de teoría o de salón o de escritorio. Entonces es social político, o sea, es más pragmático, porque la social y la política es pragmática. No sé si lo has entendido ya, o si tú tienes otro contraargumento, me dices nomás. Normal, vamos viendo cómo lo has analizado. Como yo antes lo he dicho, no hay análisis malo, ni interpretación mala. O sea, yo puedo interpretar y acepto que estén bien muchas interpretaciones. La cuestión es que tú me demuestres con una lógica argumentativa, contextualizada, de por qué se está llegando a eso. Entonces, te acepto. Pero si me das una interpretación sesgada, o sea, política, idiosincrática, social, cultural, está mal. Porque recuerde que para un examen de universidad lo que tenemos que es interpretar en el contexto, en la situación como lo ha presentado el autor, en el lenguaje, eso lo he dicho en guía 3, lo repito ahora, solo lo analizamos. Ahora, si tú quieres discutir vida política, social, entonces ya no hablemos del contexto situacional, hablemos del contexto informativo, de la idiosincrasia, de tu posición política, de repente tú eres más de izquierda o eres de centro derecha y yo soy más escéptico o yo soy de derecha, entonces vamos a debatir, porque tu interpretación desde el punto de la derecha, eso sería diferente, desde el punto de la izquierda sería diferente. Desde el punto intermedio sería diferente, desde el punto de un nihilista sería diferente, desde el punto de vista de un escéptico sería diferente, desde el punto de vista de un creyente también sería diferente. Pero recuerda que en un examen de universidad o test de inteligencias no utilizamos esos criterios, sino más que el contexto, el lenguaje utilizado. Y a lo mucho el tipo de texto, ya por si, digamos, hay una situación en la cual no quiere salir la respuesta o me sale dos, entonces utilizo qué tipo de texto es positivo, argumentativo, porque si es expositivo ya las cosas son más reales, pues. Ya he enseñado que en el expositivo los hechos son reales. Así sea una falsedad fuera del texto, pero en el texto es tomado como realidad. Y en cambio la opinión o la posición de una persona en el texto no es tomado como una realidad, sino como una condición, como algo subjetivo, como algo del estado de esa persona. Eso también le he enseñado en la guía 4, ¿no? Hechos y opiniones. Entonces, teniendo en cuenta eso, se analiza. Pues si no vamos a analizar así nomás y me dices, ¿crees que piensas? Entonces ya estás utilizando pues lo que tú piensas y crees. ¿Eh? Tenemos que ir al contexto. Si alguien tiene una pregunta o repregunta o tienes otra pregunta más, por favor. No hay. Bueno, ya nos ganó también el tiempo, ya estamos sobre el tiempo. Nos estamos comiendo el recreo. No hay más preguntas, nos quedamos aquí, jovencitos. Gracias por todo, gracias por leer. Estoy colocando también estos textos, si ustedes se han dado cuenta en el examen.